Y en Chile, vamos a cambiar de tema, se estima que el número de personas con cáncer crecerá un 77% en los próximos 21 años. Usted podría decir, ¿cómo puede ser esto si supuestamente estábamos retrocediendo, tratando de evitar que se produjeran? Bueno, es importante por lo mismo conocer cuáles son las señales de una alerta posible, temprana, en casos y cómo se debe avanzar en cuanto a los tratamientos. Para ello nos acompaña Christopher Tavilo, subdirector médico del Instituto Nacional del Cáncer. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. A ver, estábamos conversando un poquito también fuera de cámara respecto de lo que es este aumento en las tasas del cáncer en un día que es el Día Mundial del Cáncer, de hecho. Y estaba leyendo durante la mañana que no es un fenómeno que ocurra en nuestro país necesariamente. 12% de aumento, por ejemplo, en España. Y una realidad que es a nivel mundial, en definitiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se suman dos cosas. Efectivamente, hemos logrado, sobre todo en los países desarrollados, aumentar la pesquisa, algo que en nuestro país está al debe. La gente tiene que entender que es necesario que en aquellos tumores donde existen sistemas de detección precoz, por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, el Papa Nicolau o la mamografía, y hay varios otros tumores que tienen también sistemas de detección precoz, requiere la participación ciudadana. Esto no somos consumidores de salud, tenemos que ser además ciudadanos de nuestra propia salud y preocuparnos nosotros de tener el acceso a esos test. Y en general el sistema de salud tiene acceso a los que tienen mayor peso biológico conocido. Dicho eso, también se suman que hemos ido adquiriendo y aumentando hábitos que impactan directamente en la producción de cáncer. Estamos fumando más. En Chile se está fumando, a pesar de las leyes, se había venido un trending en los últimos 30 años de fumar mucho más de lo que fumaban nuestros abuelos. De fumar mucho menos de lo que fumaban nuestros abuelos. O sea, y ahora ellos fumaban una cierta cantidad, nosotros empezamos a subir mucho y ahora recién estamos tratando de corregir esa situación. Pero el tabaco sigue siendo un gran problema. Y a eso se suma el gran problema de la obesidad, en que efectivamente aumenta la cantidad de cánceres digestivos, sobre todo, pero también otros aparentemente no relacionados, como el cáncer de mama, asociado a obesidades importantes. Nuestra población se está volviendo más obesa. Y a eso le sumamos que la población ha envejecido. Y sabemos que la especie hace una cierta cantidad de tumores en la vida. Hay una cosa matemática, los elefantes lo hacen cada 40 años, nosotros los humanos lo hacemos más seguido, digamos. Y por supuesto, si vivimos más, vamos a tener más riesgo de que esto suceda. En definitiva, esta situación llamada cáncer va a tocar la puerta de la mitad de las familias del país en algún minuto. Una cifra que alerta mucho y por lo mismo vamos de a poquito. A ver, cuando hablamos de tal vez uno de los que más se trata de prevenir, quiero pensar el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, en los cuales hay campañas a nivel nacional y mundial, donde se va cada vez más conociendo el hecho de que se tienen que hacer exámenes. ¿Por qué nos recordamos cada cuánto deberían ser? Sobre todo en el cáncer de mama, ¿en qué edad las mujeres deberían empezar? ¿Y qué riesgo hereditario, qué factor hereditario hay para este tipo de cáncer? Yo lo primero que te diría es que uno le hereda a los hijos el ser humano. Los seres humanos producimos cáncer, es parte de nuestra naturaleza. Dicho eso, cuando yo digo hay familias que tienen una carga enorme de cáncer, representan menos del 4,5 o 5%. No son muy frecuentes. Y son generalmente familias donde todos tienen tumores muy relacionados antes de los 35 o 40 años, son muy notorios. Pero todos los humanos vamos a tener cáncer en algún minuto probablemente, la mitad va a ser un cáncer clínico, y por lo tanto tenemos que tener esta tendencia incorporada a nuestra lógica. Queremos efectivamente que se masifique sobre todo la prevención del cervicuterino, porque tenemos países que no están tan lejos de nuestra realidad, como puede ser Australia, donde la introducción de la vacuna del papiloma ha reducido considerablemente, ya a 10 años del inicio, la aparición de tumores cervicuterinos. Entonces queremos evitarlo realmente y el impacto se ha visto en nuestras poblaciones que ha sido muy importante. Un punto súper importante respecto de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Todavía puede generar cierto resquemor en parte de la sociedad. No todos están 100% seguros de que quieren vacunar a sus hijas o que sus hijas se vacunen. Pero hablábamos también respecto de que no son solamente las mujeres quienes deberían vacunarse, sino que también los hombres, los niños. ¿Por qué? Existen otros tumores asociados al virus papiloma, de los cuales yo te diría que el más preocupante por el daño que produce es el tumor de amígdala. Los tumores de cabeza y cuello se están presentando en poblaciones más jóvenes asociados al virus papiloma.
Y eventualmente el problema que tenemos es que por su anatomía en general requieren tratamientos muy invasivos que incluso afectan la manera en que yo me veo, afectan mi cosmesis. Y eso puede ser hombres y mujeres, no tiene que ser, no es exclusivo de las mujeres. El virus papiloma efectivamente tiene que ver con nuestra conducta sexual y eso es algo que compartimos hombres y mujeres y tiene que ver, es parte de la vida, entonces es importante que lo asumamos. Otra cosa es las preferencias de cada cual o la cosmovisión que cada cual quiera tener al respecto, pero tenemos que, para tener un impacto tenemos que vacunar a los potenciales expuestos mucho tiempo antes y por eso la campaña está situada en mujeres y en la edad que estamos hablando, alrededor de los 10 años. Ahora, para los hombres o para los niños, ¿por qué es importante que ellos también reciban la vacuna? Inicialmente la campaña busca reducir la cantidad de virus papiloma circulante y se priorizó a las mujeres fundamentalmente para poder tener el tumor cervicuterino, pero hemos visto que en países donde se ha administrado a hombres y mujeres no solamente baja el cervicuterino, sino también bajan estos otros tumores que requieren un tremendo esfuerzo para poder ser tratados o curados. Ahora, los costos de estas, en nuestro país hay una campaña pública que se está realizando en los colegios para vacunar a las niñas. Nos contaba el caso de Australia. ¿Es en ese país donde se hace mucho más accesible esta vacuna? ¿Es una política pública en la cual todos reciben la vacuna? Es una política pública muy bien encaminada. En general se busca a quien no se ha vacunado y se le pregunta por qué. Y efectivamente hay una participación activa de la sociedad. Y yo te diría que la gran diferencia fuerte no solamente el acceso a la vacuna, sino que además toda la población efectivamente se ha visto involucrada, entiende qué es lo que se está previniendo y se pone a disposición del sistema de salud, digamos. Ahora, otras de las campañas que son muy reconocidas a nivel mundial, que son muy icónicas además, es el cáncer de mama. ¿A qué edad una mujer debería comenzar con las mamografías y cuáles son los factores hereditarios o familiares que repercuten en que esta edad cambie? Efectivamente, tener más de 3 familiares afectados por tumores de mama, tener entre 50 y 59 años, son el foco principal de la pesquisa en este minuto. No significa que el resto de la población no lo tenga. Hay mujeres entre 40 y 50, hay un gran debate internacional de, uno dice, mira, parte a los 40, otros parten a los 50 la pesquisa. Chile tiene entre los 50 y los 59 ahí focalizada, pero no significa que el resto no se beneficie. Cuando hablamos de las situaciones, y usted decía, tenemos que ser buenos ciudadanos, hay otros factores que están incidiendo también en el desarrollo de los cánceres, y en este caso me refiero a un estudio que se realizó en la Sociedad Americana de Cáncer, que habla sobre cómo los millennials están siendo muy afectados por esta enfermedad producto de la obesidad y el exceso de peso. A ver, nosotros sabemos, en los últimos 30 años hemos tenido hartos estudios que efectivamente relacionan la obesidad y sobre todo los hábitos alimenticios a distintos tipos de tumores. Les recuerdo que no hace muchos años, efectivamente, la Organización Internacional de Lucha contra el Cáncer, la IARC, emitió alertas que se repitieron también OMS y en OPS sobre la carne muy procesada, que aumentaba efectivamente el riesgo de cáncer de colon. No es solo la obesidad, sino también es lo que comemos. Lamentablemente aquí ha habido una pérdida de un intangible cultural que es saber cocinar, que no es solamente un tema de disfrute personal, sino que además de cocinar comida más o menos saludable, y en Estados Unidos ha sido muy notorio. Entonces la pérdida de esa capacidad de filtrar lo que voy a comer o no y de preocuparme de la calidad de mi comida es un tema que tiene que ver también con el estilo de vida, con un tema laboral, con el tema efectivamente de mantener una dieta saludable más allá que parte, digamos, en el supermercado o en la feria donde uno adquiere los productos y esa cultura se ha ido perdiendo. En Estados Unidos es muy fuerte y por lo tanto genera no solamente obesidad, sino que una malnutrición en general. Ahora, cuando vemos este estudio publicado durante esta jornada, de hecho, y que se realizó al 67% de la población estadounidense, vemos que la cantidad de casos de cáncer en los millennials es el doble respecto de lo que se habla de los baby boomers, o sea, aquellas personas que nacieron entre la década del 40 y el 60. Generalmente vemos cómo estudios de ese tipo más o menos se empiezan a ver después de un par de años también en nuestro país, producto de cambios de hábito que lamentablemente imitamos, que son negativos, que no son buenos, ¿no? ¿Podemos tener una situación similar en nuestro país o todavía estamos lejos de aquello? Bueno, no voy a ser yo quien lo diga, los pediatras ya han dicho hace harto rato que tenemos obesidad infantil importante,
Y te digo que es parte de esta pérdida, de este intangible cultural que es cocinar. En la labor que realizan los medios de difusión, yo he encontrado cada vez más interesante en la difusión de una cocina sana, de que efectivamente la gente coma para nutrirse y no para llenarse. Eso no es fácil, tenemos un estilo de vida también que es muy complejo, muchas horas de trabajo, dificultades de desplazamiento. Son varios los factores, es multifactorial, pero sí es importante que vayamos tratando de bajar de peso y tratando de contener, no solamente es obesidad, creo que lo entiendas, es también lo que se come. Doctor, cuando hablamos de los cánceres asociados a lo que comemos y la obesidad, ¿de qué cánceres estamos hablando? Porque muchos podrían pensar solamente cáncer gástricos, tal vez de algunos órganos del mismo sistema, pero usted me decía que tiene que ver con muchos otros. La obesidad fue uno de los primeros factores asociados evidentemente al cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer gástrico, los tumores digestivos, pero también la obesidad también se ha visto asociada a otros tumores como el como cáncer de mama, por ejemplo. Una obesidad mórbida efectivamente altera los niveles de estrógenos circulantes y genera un mayor riesgo. Christopher Tavilo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, a responder nuestras dudas y esperamos que se pueda seguir creando conciencia respecto de este mal en la población. Muchas gracias. Buen día.